Volvemos después de la columna de Nicolás Carral. Yo la viví desde la sala de operación con mi compañera Eve. La verdad, Nico, te felicito nuevamente. Pero bueno, nos ponemos un poco serios. Estamos en comunicación telefónica con Federico Walber, economista, docente de la UBA. También trabaja en un programa de radio en La Tribu. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Hola. Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, bienvenido al Gremio Ataca. Bueno, esta semana que fue muy agitada en materia económica, que bueno, el dólar aumentó bastante en varios pesos, que Sí. se habló de venta de reservas, que se habló de tasas de intereses. Nosotros somos docentes, la verdad que mucho de esto no entendemos. Quisiéramos saber, en definitiva, ¿qué fue lo que pasó que aumentó tanto el dólar esta semana? Bueno, vamos a tratar de ordenarlo, ¿sí? Sí. ¿Por qué generó tanta preocupación esto? Primero unas cuestiones generales para que los oyentes puedan seguir la explicación. Y el mercado del dólar, en tanto no intervenga nadie, es como cualquier mercado. Si aumenta la demanda de dólares, el precio va a subir. Nos preocupa esto porque tiene un impacto en la inflación. Los productos importados, cuando se devalúa el peso, salen más caros y eso, bueno, tiene un impacto en la producción local, que tiene que pagar insumos y maquinaria más cara. Y si estamos hablando de inflación, tenemos que pensar en qué pasa con los salarios, y si los salarios no acompañan esa inflación, estamos hablando de un ajuste salarial, ¿sí? Que los salarios van a perder poder adquisitivo. Claro. Esa es la preocupación de que esté pasando esto. Se va a estar acelerando la inflación. Ahora, vamos a lo coyuntural, ¿sí? El Estado podría intervenir de distintas formas para evitar que esto suceda. ¿Y qué fue lo que efectivamente pasó? La evaluación de ahora no fue tan grande como la que hubo entre diciembre y febrero. Pero ¿por qué se está hablando más de esta que de la anterior? Lo que generó mucha preocupación es que el Estado, a través del Banco Central en los últimos días, trató de intervenir para evitar esta devaluación y no pudo cumplir con el objetivo que se había planteado. Se vendieron muchas reservas que tenía el Banco Central, muchos dólares, y para que te des una idea, la última semana se vendieron más de 5.000 millones de dólares, y tengamos en cuenta que las reservas hoy son de 55.000 millones de dólares. Claro, un o sea, 10%, estamos hablando un poco menos del 10%, claro, es un montón. Y a pesar de haber hecho eso, fracasaron en su intento de mantener al dólar a un precio de 20, 21. Entonces, ¿por qué fracasó? Esa es la pregunta. Bueno, tenemos que hablar de algunas situaciones de coyuntura que tiene que ver con lo que hacen los capitales especulativos, que estaban fundamentalmente aprovechándose de la tasa de interés alta que el Banco Central paga con las famosas LEBAC. Claro. Esto dejó de ser atractivo para algunos capitales especulativos por dos motivos. Uno es que se entró en vigencia un impuesto a las LEBAC en manos de extranjeros, ¿sí? Entonces iban a tener que empezar a pagar un impuesto y eso desincentiva la tenencia de LEBAC de estos capitales. Y el segundo elemento es más de situación internacional, que Estados Unidos está aumentando su tasa de interés y eso atrae capitales del resto del mundo hacia esta economía. Entonces, esto no es algo que le esté afectando solamente a Argentina, le afecta a otros países emergentes. Claro, esto habíamos pasando, escuchado que también pasó en Chile, en Uruguay, que también hubo una pequeña devaluación. Claro, en Brasil, en México, Rusia, Turquía, bueno, muchos países. Entonces, hay una situación internacional en la cual el dólar frente al resto de la moneda se está apreciando. Entonces, en el resto de los países se está dejando correr esto. Es una situación que en algún punto es inevitable. Pero en el caso de Argentina, como ya venían de una evaluación de diciembre a febrero, hicieron un intento de tratar de evitarlo, que quizás, bueno, la crítica que se hace es que no tenía tanto sentido salir a vender esas reservas para tratar de evitar lo inevitable, por decirlo de alguna forma. Claro. Igual esto de que es inevitable es relativo. Por eso me parece importante o interesante de que hablemos de motivos estructurales
que hacen que esta situación se haya dado. Porque son las propias políticas del gobierno respecto al dólar y respecto al sistema financiero las que generaron estas condiciones de la corrida del dólar. Me refiero concretamente a la liberalización del mercado cambiario, y sabemos que antes de este gobierno había un control sobre el mercado del dólar, y este gobierno lo eliminó. Eso permite que estos capitales especulativos puedan en poco tiempo comprar una gran cantidad de dólares y llevárselos afuera. Y esto... El otro elemento, sí. Sí, perdón, pero como para también poner los puntos sobre las IES, no tiene que ver con el vecino que tiene un ahorrito en el colchón y que compra un par de dólares. Esto es los grandes acumuladores de capital, ¿no? Que van y compran dólares en cantidades grandes. Sí, hablamos de grandes jugadores internacionales. Se puede hablar de, no sé, JP Morgan. Claro, la liga en la que juega Caputo, según Marcos Peña. Claro, exactamente. ¿Sí? Gente que puede mover eso, por ejemplo, $1.000 millones en una decisión de cambio de estrategia financiera. Eso no lo puede hacer cualquiera. No, claro. Entonces, bueno, eso, digamos, facilita esos movimientos, la liberalización del mercado cambiario y también la liberalización del mercado de capitales. Antes, estos capitales especulativos tenían restricciones para entrar y salir, y este gobierno las eliminó. ¿Está bien? Entonces, ahí hay responsabilidad del propio gobierno en que se haya dado esta situación por cuestiones estructurales. Después tenemos que mencionar otros elementos que hace que estos capitales especulativos tengan mayor desconfianza y por eso estén migrando hacia una economía más segura que la de Argentina. Ahí tenemos que mencionar que hay un déficit de comercio exterior de Argentina. ¿Eso qué significa? Que Argentina no tiene los dólares para poder financiar ese comercio y tiene que tomar deuda. Eso en perspectiva genera incertidumbre respecto a si va a poder pagar esa deuda que está tomando ahora. ¿Sí? Porque estamos hablando de un déficit de comercio exterior del 4,8% en relación al producto, al PBI. Claro, que eso es un montón de plata, ¿no? Como claro, traducciones. Claro, la duda sobre la capacidad de pago de Argentina, dado que importa más de lo que exporta, se hace cada vez mayor y eso hace que se pierda confianza en que Argentina pueda, la economía o el gobierno argentino pueda manejar o controlar las variables macroeconómicas. Entonces, frente a eso, es que no pudo intervenir el gobierno para frenar esta devaluación y es lo que nosotros vimos esta semana, que es lo que generó incertidumbre respecto a si el Banco Central o el gobierno iba a poder controlar esta situación. Sí, porque al tratar de controlarla y no haberlo logrado, decía, bueno, esto está descontrolado, va a poder retomar el control de la situación. Claro. Y es ahí cuando llegamos a el viernes, que ya se anunciaron medidas. Pero no sé si me querías preguntar algo antes. Sí, es que la pregunta que me surge es qué tan vulnerable entonces está la economía argentina si la tasa de interés de Estados Unidos sube algunos puntos y migraron tantos millones de dólares o deja de ser atractivo el país como para las inversiones. ¿Qué pasa si, no sé, en Estados Unidos suben la tasa mucho más o qué puede llegar a pasar con la economía argentina en una corrida cambiaria a futuro? Bueno, en el cortísimo plazo, hay que ser sinceros, el gobierno tiene margen de maniobra porque, como te había dicho antes, las reservas son altas, están en niveles récord comparado con años anteriores. ¿Sí? Arriba de 50.000 millones de dólares le da margen para eventualmente seguir vendiendo reservas, ¿sí? Si considera que tiene que hacerlo para que no padezcamos una devaluación muy grande. Después, lo que hizo justamente el viernes es aumentar todavía más la tasa de interés que se ofrecen a través de las LEVAX. Esto, el objetivo tiene que ver con que vuelva a ser atractivo para estos capitales especulativos seguir quedándose en pesos en vez de ir a comprar más dólares. Y eso igual está, digamos, en el cortísimo plazo, el viernes la evaluación se frenó, y de hecho dio un poco más atrás,
Pero bueno, está por verse qué pasa cuando tengan que renovarse una masa de capitales que están volcados a la LEVAX, si van a continuar en la LEVAX o si esos pesos van a ir a comprar más dólares y ahí va a volver a haber una presión para una devaluación. Claro. Eso es lo que iremos a ver la semana que viene, pero bueno, el anuncio fue aumentar las tasas que ahora están en torno al 40%, lo cual es un montón, digamos. Sí. Hay gente que puede hacer grandes negocios a costa del financiamiento del Estado, metiéndose en esto, ¿no? Sí, yo leí un economista en una red social que decía que con la tasa 40%, para que sea más rentable el dólar que las LEVAX, tendría que estar a 28 pesos. ¿No? Como, no sé si eso es un dato certero, pero como que la tasa está como muy alta como para migrar los dólares y no seguir apostando en LEVAC. Claro, por eso. Se supone que con esta tasa se va a poder contener un poco esto, pero esto tiene consecuencias. Claro, tiene un costo alto. Esto que están haciendo así, que la tasa de interés esté alta en la economía, desincentiva al crecimiento económico, porque desincentiva las inversiones productivas, se hace más costoso para otros, para los que ya están produciendo, tomar deuda en pesos para poder llevar adelante sus negocios. Entonces esto no es gratuito subir la tasa de interés. Entonces lo que digamos creemos que va a pasar es que esto va a enfriar la economía, o sea, la economía va a crecer menos o no va a crecer en comparación con lo que se venía pensando. Un poco por esto que te digo, otro poco porque efectivamente va a haber una inflación más alta, la caída de los salarios reales va a ser más grande y por lo tanto va a caer el poder adquisitivo de los trabajadores. Todo redunda en eso. Y además, bueno, también anunciaron que van a tratar de reducir aún más el déficit, o sea, el gasto del Estado, y eso también tiene un impacto negativo sobre la economía, porque el Estado va a estar invirtiendo menos o gastando menos, y eso va a desincentivar el crecimiento económico. Entonces, se estaría frenando esta situación, pero en el mediano plazo, corto-mediano plazo, a costa de que haya menos crecimiento. Claro, específicamente en la obra pública se especula, ¿no? Con que van a Claro. dejar de invertir, por decirlo de alguna manera. Claro, exactamente, y eso tiene un impacto negativo, porque la obra pública motoriza a otros sectores económicos, y bueno, si se desacelera la obra pública, va a tener un impacto en otros sectores. Yo quería mencionar una cosa específica que tiene que ver con las herramientas que tiene el Estado para intervenir, que tiene que ver con el mercado del dólar futuro. Sí, sabés que lo teníamos anotado porque se habló mucho de esto y yo te quería preguntar, se habló de esto como una herramienta para poder contener el dólar y hay una cuestión, está judicializada esta medida por mismos miembros del gobierno cuando denunciaron al gobierno anterior. Exactamente. La herramienta consiste en que el Estado interviene en este mercado fijando o comprometiéndose a financiar un dólar a un determinado precio. Aquellas personas que quieran pactar esta compra de dólar en el futuro. Entonces, estaría en algún punto dando un indicativo hacia el mercado de cuánto planea que va a estar el dólar. Esta herramienta es la que usaba el gobierno anterior y hacia el final del mandato, como bien decís, la judicializaron, una causa que llevó adelante el juez Bonadío, a Cristina Kirchner, a Kicillof y otros funcionarios, que fue muy cuestionada, digamos, es muy cuestionada, yo la cuestiono porque es judicializar una herramienta económica, no tiene ningún tipo de asidero. Y por haber hecho eso, inicialmente el actual gobierno no apeló a utilizar esto porque en algún punto estaría diciendo que esta causa que se armó está mal. Claro. Pero bueno, en definitiva, esta bandera la terminaron bajando frente a la situación a la que se enfrentan porque empezaron a intervenir en el mercado de dólar futuro, lo cual, bueno, efectivamente muestra a todo el mundo que esa causa no tiene ningún sentido. Claro, No solo que no tiene mismo, ningún ¿no? sentido, sino que eso es una aberración que estén
puedan llegar a meter preso a gente por esto. Claro. Brasil mismo, la economía más importante de Sudamérica, utiliza el dólar futuro para contener el precio del dólar. Claro, otras economías también, digamos, es una herramienta que existe en varios países. Esa causa realmente no tiene ningún sentido. Bueno, perdón, estamos hablando con Federico Walber, economista, que bueno, nos está explicando un poco esto del dólar, lo que pasó esta semana, la verdad con mucha claridad. Yo te quería preguntar, muy específico, vos hablaste de los anuncios que se hicieron este viernes, y el ministro Duhovne habló del dólar volátil. Entonces, lo que nos preguntamos nosotros es, ¿eso significa que el dólar sube en cualquier momento? ¿Esto puede llegar a pasar en otros momentos de la economía por la no intervención del gobierno? ¿O, digo, como política económica de ellos? ¿O se puede prever esas subidas? Claro. No nos queda muy claro eso. Sí, la política que venía teniendo el gobierno es justamente de que el tipo de cambio se fije libremente en el mercado. En realidad nunca es del todo libre porque siempre hay intervención, pero comparativamente con el gobierno anterior, este gobierno venía interviniendo poco. O sea, lo que te está reafirmando es que van a seguir con esa orientación. Pero bueno, como ya vimos, eso para el propio gobierno tiene límites porque si se desbanda, el Banco Central termina interviniendo para frenar. Pero bueno, lo que justamente fue atípico es que interviniera tan fuerte, vendiendo tantas reservas, y pareciera que con esto que están diciendo volverían a el tipo de política que venían llevando adelante, que es intervenir menos y en todo caso dejar que se devalúe el peso si hay una corrida de este estilo y retocarlo después de que eso suceda. Así que sí, podría eventualmente llegar a suceder, pero de vuelta, no es que deja que el mercado decida libremente, porque si aumenta mucho las tasas de interés en pesos, es una forma de intervenir sobre el mercado cambiario, solo que no vendiendo reservas. ¿Entiendes la diferencia? Claro. Fede, ¿qué tal? Te saluda un tocayo acá. ¿Qué tal? Te quería hacer una consulta respecto a los créditos UBA esta semana con el tema de la devaluación y con el posible aumento de la expectativa inflacionaria. Se mencionó mucho el tema de los créditos UBA. ¿Por qué y por qué esto estaría atado a la cotización del dólar? Bueno, el problema es el siguiente: la gente que toma un crédito y ya señó un departamento, una casa, el banco le da el préstamo en pesos y por ahí estaba haciendo el cálculo de que con esos pesos iba a comprar una determinada cantidad de dólares para pagar esa propiedad que se vende en dólares. El mercado inmobiliario está fijado en dólares. Entonces, frente a una devaluación, los pesos que le va a dar el banco le alcanzan para comprar menos dólares, y en ese intermedio por ahí ya no puede acceder a la compra de ese inmueble. Tiene que o descartar esa compra o conseguir de alguna forma dinero que no estaba considerando para poder llevar a cabo esa operación. Entonces la gente que está encarando esto de los créditos UBA se está viendo perjudicada por esto. ¿Sí? Y después, lo que explicaba antes, que hay una relación entre la devaluación y la inflación. Lo que la gente que ya tiene los créditos ve ajustada su cuota a través de la inflación, y bueno, si esta devaluación genera una inflación, también va a impactarles por esa vía. ¿Sí? Pero eso es una vía más indirecta. La más directa y concreta es para aquella gente que está encarando la compra de los inmuebles. Bueno, como para ir terminando, te tengo una última pregunta. Hasta los sectores menos cercanos al gobierno hablan de que, bueno, este vértigo del dólar con estas intervenciones, bueno, va a bajar un poco. Como que vamos a tener como una especie de tranquilidad esta semana, por lo menos se especula con eso. Sí. ¿Vos opinás lo mismo? ¿Creés que ya bajó la espuma de este tema? También te pregunto, ¿creés que fue muy alto el costo de lo que pasó esta semana? ¿Cómo lo ves? Bueno, puede ser que funcione. La verdad que a mí no me gusta hacer futurología, después termina pasando lo contrario que uno dice. No, bueno, es la bola de cristal. Pero vamos a hablar, sí, por eso. Pero
respecto al costo, bueno, lo que te decía, quizás el gobierno tenía que haber dejado que la moneda se devalúe y en todo caso intervenir después. O sea, no fue ambivalente en la política que tuvo, en sus propios términos, lo digo, más allá de que para mí las medidas deberían ser otras. Ya te digo, no estoy de acuerdo ni con la liberalización del mercado de capitales ni con la liberalización del tipo de cambio. Pero bueno, en sus propios términos yo creo que fue inconsistente. También tiene que ver con las reglas del juego que ellos plantearon. Ellos tienen esta agenda minuto a minuto y que la vienen proponiendo desde que son una oposición fuerte, y ahora tienen que vivir con eso. El dólar a minuto, Claro. Son reglas que ellos pusieron. Hay una medida adicional que no la mencioné, que es que obligaron a los bancos a vender los dólares que tenían, porque ahora solo pueden tener hasta un 10% de sus tenencias en dólares, y antes esa restricción alcanzaba el 30%. Entonces aquellos bancos que superaban esa restricción tuvieron que salir a vender los dólares que tenían, y eso generó un shock de oferta de dólares que también explica que hayan podido contener la devaluación el día viernes. Claro. Eso para que lo tengamos en cuenta, pero bueno, eso es una medida que solo la puede aplicar una sola vez, porque ya una vez que los bancos cumplen con esa pauta, ya no van a seguir vendiendo dólares. Pero bueno, eso también ayudó a que pudiesen contener la situación. Y bueno, lo otro que me parece que hay que tener en cuenta para pensar que quizás esto no siga ocurriendo es que efectivamente esos capitales gran parte de esos capitales ya se fueron. Estamos hablando de que se vendieron 5.000 millones de dólares. Bueno, hay más gente que puede seguir llevándose dólares, lógicamente, pero ya creo que una parte importante de la corrida tuvo lugar, y de hecho fue exitosa, porque los que apostaban a que se devaluara el peso efectivamente lo consiguieron, y ahora quizás lo que puede suceder es que retornen a algunos de esos capitales para convalidar esa ganancia, ¿sí? Quienes salieron con un dólar más barato y quizás quieran volver a entrar con el dólar ya más caro. Bueno, Federico, te agradecemos mucho la claridad con la que nos explicaste, y nada, muchas gracias por la buena onda. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad, para mí siempre es un placer salir en radios de este estilo. Así que bueno, cuando quieran estoy a disposición para charlar nuevamente. Muchísimas gracias. Hablábamos con Federico Walber, economista, docente de la UBA, la verdad con una claridad impresionante. Yo decía esta semana en redes sociales, comunicar es clarificar. Claramente Federico comunicó, porque quedó bastante claro todo lo que sucedió esta semana. Obviando los términos quizás más técnicos, me quedo con varios títulos. Qué gran error cometió esta alianza al denunciar alguna vez el dólar futuro y no poder utilizarlo como mecanismo de defensa, por decir de alguna manera, frente a esta corrida. Sí, también el hecho de que él, como economista, considera que fue errada la estrategia de atacar desde antes la posible devaluación y no atacarla después, que eso quizás hubiera generado un poquito menos de pánico y hubiese sido más planificado y estructurado, ¿no? A nivel medidas. Sí, la contradigo a Elisa Carrió citándolo a Federico. Las propias políticas del gobierno son las que generaron la corrida del dólar, la liberación del mercado cambiario y la liberación del mercado de capitales. No es el miedo al kirchnerismo como nos quiere instalar ella. Probablemente se hayan equivocado en muchas cuestiones los kirchneristas. En este caso creo que no tuvieron nada que ver. Si ganaba Cristina, si iba el dólar de 19, bueno, se fue a 23 y eso que no ganó. Hubo kirchneristas comprando dólares para que haya corrida bancaria. Tremendo, seguro Cristóbal López de la cárcel. Bueno, gran nota, la verdad, muy contento. Estará pronto en nuestro canal de YouTube. Y en nuestra página. Y en nuestra página, de la que vamos a hablar prontito. Vamos a poner un temita como para relajar un cachito. Fede, vos lo pediste específicamente. Lo pedí yo, porque aparte se lo quiero dedicar a todos aquellos que, como dice la canción, son el vigilante medio argentino, de Andrés Calamar. Tengo muchos alumnos así.